de Toro. Actualmente me encuentro en el recursamiento del módulo 11 de Prepa en línea C. Este es mi proyecto integrador de dicho módulo, para el cual se nos pide que resolvamos un problema, ayudándonos de expresiones algebraicas y la resolución de las mismas. El problema es el siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, que la superficie es igual a B por H. Por lo tanto, tenemos 5 rectángulos, tal y como se muestra en la siguiente figura. S1, S2, S3, S4 y S5. Estos son los 4 cuadrados que le vamos a recortar en cada esquina. Debemos obtener la expresión para cada uno y para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es de 40 menos 2X. Entonces, la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 40 menos 2X. Y lo podríamos interpretar como que S1 es igual al valor de X por 40 menos 2 veces el valor de X. Si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies, S2, S3, S4 y S5. S2 y S1 son exactamente la misma expresión, ya que como lo vimos en la imagen anterior, representan exactamente el mismo tamaño. S3 y S4 toman la otra medida que se nos fue indicada dentro del problema, que es de 80 centímetros, ya que medía 80 por 40. Este sería el otro lado. Y se ocupa la misma expresión de X es igual a el valor menos 2X. Para S5, que es la superficie del rectángulo del centro, debemos tomar en cuenta el largo y ancho de la caja, que sería 40 del cartón, que sería 40 por 80, y a cada uno de ellos restarle 2x, que sería entonces lo correspondiente y la referencia para quitarle los cuadrados de las esquinas. Después nuestro problema nos dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Esto nos dice que la superficie total para nuestra caja, restándole los cuadros de las esquinas, sería S1 más S2 más S3 más S4 más S5, expresadas de la siguiente manera. S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Para resolver esto de la manera más fácil, aplicamos la multiplicación de monomio por binomio en cada uno de los casos, como por ejemplo en este caso, x por 40 sería 40x, x por 2x sería 2x al cuadrado, es el valor de S1. Repetimos las operaciones para S2, para S3, para S4. En el caso de S5 es un poco distinto, ya que esta tiene que multiplicar la base por la altura y restarle los valores de los cuadros, así que lo haremos por separado. 40 menos 2x por 80 menos 2x. En el caso de S1 hasta S4 lo resolvemos con una suma de binomios, de los cuales al hacer la reducción de términos semejantes nos queda 240x menos 8x cuadrada. En el caso de S5 sería 40 por 80 es igual a 3200. 40 por menos 2x, siguiendo la ley de los signos,
sería menos 80x. 2x menos 2x por 80, siguiendo la ley de los signos, sería menos 160x. Y menos 2x por menos 2x, siguiendo la ley de signos, nos da más 4x cuadrada. Hacemos igualmente la reducción de términos semejantes y obtenemos el resultado. Después pasamos a sumar el total de S1 hasta S4 más S5. Hacemos la suma de los polinomios y acomodándolos de manera descendente por su exponente, y obtenemos menos 4x al cuadro más 3200, que quiere decir que nuestra superficie total que vamos a ocupar para realizar nuestra caja sería menos 4x al cuadrado más 3200. La siguiente parte de nuestro problema nos dice: para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y lo tomaremos siempre como nuestra referencia cuando busquemos el volumen. Y la altura X expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Volumen es igual a S5 por X, la base de nuestra caja por la altura. Tomamos el valor de S5, resolvemos la expresión algebraica igual que en el ejemplo anterior, y una vez que tenemos la reducción de términos semejantes, quedaría en 3200 menos 240x más 4x cuadrado. Esto debemos multiplicarlo por x, que es el valor de nuestra altura. Sería x por 3200, 3200x, x por menos 240x, menos 240x cuadrado. X por 4x cuadrada sería igual a más 4x al cubo. La siguiente parte de nuestro problema nos dice: con base en lo anterior, responde a las siguientes preguntas. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Nos está diciendo que debemos encontrar el volumen. Y para el volumen sabemos que debemos seguir la fórmula de base de la caja por la altura, o la base de la superficie por la altura en este caso. Resolvemos nuestra expresión algebraica de la misma manera que en el ejemplo anterior hasta llegar a la reducción de términos semejantes. Una vez llegando a este punto, comenzamos con la sustitución de valores, que en este caso sería sustituir x por 6, que es el valor de la altura que se nos está dando. 3200 por 6 menos 240 por 6 al cuadrado más 4 por 6 al cubo. Para simplificar esto, dentro de cada paréntesis le di el valor, por ejemplo, de 6 al cubo es 216, 6 al cuadrado es 36 y 6 es simplemente 6. Resolvemos cada corchete de manera individual y al obtener los valores en números enteros, procedemos a hacer la operación tal cual está. 19.200 menos 8.640 más 864 nos da un resultado de 11.424 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque es la medida que se le da al volumen. La siguiente parte de nuestro problema nos dice: encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Ya no nos está hablando de volumen, sino de la superficie. Sabemos que para obtener la superficie de una área, en este caso un rectángulo, debemos multiplicar base por altura. Y sabemos que la superficie de nuestra caja será S5. Debemos multiplicar 40 por 80 menos 4x cuadrado, que es una forma simplificada de decir 40 menos 2x por 80 menos 2x. Una vez resolviendo el paréntesis, que sería la operación de 40 por 80, nos da 3200 menos 4x cuadrado. Este x cuadrado es el valor de los cuadrados que vamos a recortar de cada esquina, no hay que olvidarlo. Y también es la referencia para tomar la altura, que en este caso son 3 centímetros.
En este caso, resolvemos 4x al cuadrado haciendo la sustitución del valor, que sería x por 3. 4 por 3 o 4 por 3 al cuadrado, que bien podríamos representarlo como 4 por 9. En este caso nos da 36. 3200 menos 36 nos da un valor de 3164 centímetros cuadrados. Esos 3164 centímetros cuadrados es el valor de nuestra superficie. Ahora, para el inciso C, que es la siguiente parte de nuestro problema, nos dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Para hacer esto, debemos exponer que la superficie es igual a 1000, o sea que 1000 debe ser igual a 40 por 80, que son nuestras medidas originales del cartón, menos 4x cuadrado, que es el valor de los cuadros sobrantes de la superficie de la caja en cada esquina. Y a su vez, nuevamente, son nuestra referencia para el valor de la altura y poder solucionar esta expresión. A partir de aquí debemos reducir términos, o en este caso, 40 por 80, que es igual a 3200, que es la superficie total, dejando nuestra expresión de la siguiente manera. Llegando a este punto, debemos despejar x y lo hacemos usando un poco de lógica, que nos dice que 4x cuadrado es igual al valor total de la superficie menos el valor de la superficie de la caja. O sea, el valor total de nuestro cartón, que es 3200, menos 1000, que es la superficie que vamos a ocupar como base. De este resultado, en este caso 2200, debemos usar la inversa de las operaciones de la fórmula real, que es dividir esto entre 4 en vez de multiplicarlo. Y a esto, que es el valor de x cuadrada, sacarle su raíz cuadrada para obtener el resultado final. Para lograr comprobar esto, podemos utilizar la fórmula original para obtener nuestra superficie, que es base por altura menos 4x al cuadrado, pero sustituyendo el valor de x por el de nuestro resultado, que en este caso, por ser un número muy largo, lo he redondeado en 23.453. Aquí podemos ver el valor que tiene la altura, y al ocupar este valor para sustituir a x en nuestra comprobación, podemos ver que el resultado es real. La siguiente parte de nuestro problema nos dice que si la altura de la caja es de 0 centímetros, debemos calcular la superficie total y el volumen de la caja. Debemos tomar en cuenta los datos y resultados de los problemas anteriores y en base a estos concluir estas respuestas. La base tiene que ser 40 por 80 menos 4x cuadrado, ya que debe de ser el valor de nuestra S5 o la superficie que ocuparemos para la base de la caja. Y la altura es igual a 0. Para tomar el valor de la superficie debemos multiplicar base por altura. Resolviendo el primer paréntesis sabemos que nos va a dar 3200 y 4x al cuadrado debería, al sustituir los valores, ser 4 por 0 al cuadrado. Como bien sabemos, cualquier número multiplicado por 0 es 0, lo cual nos respeta los únicos 3200 centímetros cuadrados que tenemos. Tendríamos la superficie neta y puramente del cartón completo. Para el volumen, sabemos que tenemos que multiplicar la S5 o la superficie que tenemos por altura, lo que es igual a los 3200 centímetros cuadrados por 0. Y nuevamente, al multiplicar cualquier número por 0 es 0, no tenemos volumen. Podemos observar que la superficie es de 3200 centímetros cuadrados, pero lo que respecta al volumen es 0, dejándonos solo con una superficie completa y sin alteraciones de nuestro cartón, en este caso de 3200 centímetros cuadrados. El siguiente inciso
de nuestro problema nos dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.50 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Para esta parte necesitamos resolver primero cuál sería el costo del forro de la base y posteriormente el costo del forro de los laterales. Para eso debemos multiplicar el valor de S5, que es la base de nuestra caja, por el valor del forro de la base. Volvemos a escribir nuestra expresión algebraica, volvemos a resolverla, hacemos la reducción de términos semejantes, posteriormente le damos a x el valor de 2, que es la altura que se nos está dando aquí. Y al resolverlo tenemos que es 3200 menos 480 más 16. Podemos comprobarlo de cualquier manera. 3200, 240 por 2 son 480. Y más 4 por 2 al cuadrado. 2 por 2 son 4. 4 por 4, 16. Aquí lo tenemos. La respuesta sería 2736. Ahora, para obtener el costo sería el costo de la base, 2736 por 2.5, que cuesta cada centímetro cuadrado del forro de la base, 6840. Para el forro de los laterales debemos sumar las superficies S1, S2, S3, S4. Y para esto vamos a escribir su expresión algebraica. Resolvemos nuevamente la expresión haciendo la reducción de términos. Primero aplicando en cada polinomio su multiplicación tal cual. X por 40 es 40x, x por menos 2x cuadrado. Y así sucesivamente con los otros 4 casos. Al obtener estos valores, hacemos la suma de los polinomios, o binomios en este caso, para hacer una reducción de términos semejantes, y nos da un valor de 240x menos 8x. Llegado a este punto hacemos la sustitución de x por el valor de la altura, que en este caso son 2 centímetros o 2, y pasamos a resolver los paréntesis. 240 por 2, 480. 8 por 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, 8 por 2 son 32. 2 por 2 son 4, 8 por 4, 32. Serían 480 menos 32. Nos dan 448. Y para obtener el costo, multiplicamos el total de S1 más S2 más S3 más S4, 448, por el costo del forro de los laterales, que es 1.3. Tenemos un resultado de 582.4. Ahora que tenemos el valor de lo que ella va a gastar en forros de base y forros laterales, únicamente basta sumarlo. Forro base más forro lateral sería 6.840 más 582.40. 7.422.40. Esto es lo que ella se gastaría. 7.422.40 pesos. Para nuestro próximo inciso, dice: recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a una caja si su altura es de 4 centímetros. Ya tenemos muy claro cómo despejar el valor del volumen, tomando S5 por el valor de la altura. Presentamos la expresión algebraica de S5, la resolvemos y posteriormente pasamos a multiplicarlo por x, teniendo una multiplicación de monomio por trinomio, dándonos 3200x menos 240x cuadrado más 4x cúbico. Llegado a este punto, pasamos a sustituir x por el valor que se nos está dando, en este caso 4 por los 4 centímetros de la altura. Resolvemos cada corchete en sí mismo. En este caso facilité las respuestas de 4 al cuadro y 4 al cubo, 16 y 64.
Una vez resueltas estas multiplicaciones serían 3200 por 4, 12800, 240 por 16, 3840, 4 por 64, 256. Y al realizar esta operación obtenemos el volumen, que serían 9216 centímetros cúbicos. Nos dice que cada litro ocupa 1000 centímetros cúbicos. Entonces lo que debemos hacer es dividir el valor del volumen entre 1000, que será lo ocupado por cada litro. Procedemos a hacer la operación y nos da como resultado 9.216 litros. Es decir, que a nuestra caja le caben 9.16 litros. Pasamos al último inciso de nuestro problema, que dice: recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Es exactamente el mismo problema que acabamos de resolver en el inciso anterior, pero cambiando el valor de la altura. En este caso, pasando de ser 4 a ser 7. Resolvemos de la misma manera la parte del volumen y la reducción de términos semejantes. Y llegamos a la sustitución de valores, donde en vez de poner 4 colocamos el número 7. Nuevamente son nuestros valores por 7 al cuadrado y por 7 al cubo. Facilité en la parte de abajo los resultados. 7 al cubo son 343, 7 al cuadrado son 49, 7 simplemente 7. Resolvemos cada corchete de manera individual, realizamos la operación y obtenemos 12.012 centímetros cúbicos, que es como se mide el volumen. Para obtener el total de litros debemos obtener su volumen y dividirlo. Para obtener el total de litros que caben en nuestra caja debemos obtener su volumen y dividirlo entre 1000, que es el espacio que tomará cada litro. Volumen entre 1000, 12.012 entre 1000, 12.012. A nuestra caja de 7 centímetros de altura, con las mismas medidas que a la otra, por la diferencia de altura, le caben 12 litros .012. Muchas gracias. Por mi parte sería todo y este es mi proyecto integrador. Hasta pronto y gracias por su atención.